Bienvenidos de nuevo al Teatro de lo Real, el único rincón de Internet donde desmontamos el brillo perfecto para mirar de frente los corazones frágiles que laten debajo. Estás viendo escándalos de series turcas. Dicen que la luz más intensa proyecta las sombras más hondas. Tal vez no exista un escenario más honesto en su artificio que la medianoche en Dubái para demostrarlo. Imaginen el Burj Khalifa atravesando la oscuridad del desierto, una aguja de acero y ambición derramando fuego y luz sobre una ciudad que nunca cierra los ojos. Los superdeportivos se deslizan como tiburones metálicos por avenidas iluminadas y las azoteas palpitan con una música que funciona como banda sonora de la ilusión de levedad eterna. Era el primer aliento de 2026, y la ciudad parecía hecha a la medida de quienes viven del magnetismo, de la imagen y de la promesa de mañana. Entre los invitados más esperados en esa catedral del lujo estaba un hombre acostumbrado a ser el centro de gravedad en cada sala que pisa, Halil İbrahim Ceylan. Europa reconoce su rostro, Turquía ha aplaudido su talento, su encanto es una sustancia palpable, medible en millones de seguidores y titulares infinitos. Pero aquella noche, justo cuando el mundo alzaba la copa por el futuro, Halil sintió que algo esencial cedía bajo sus pies. Como si el mármol opulento hubiera dejado ver una fisura que ningún neón podría rellenar. Lo que van a escuchar no es solo chisme de famosos. Es la anatomía de una herida. Es la crónica de un cambio de vuelo a último minuto que desconcertó a su equipo, de una negativa con peso de sentencia, y de un mensaje capaz de convertirse en lápida de una fantasía compartida. Hoy en Escándalos de series turcas entramos en la vulnerabilidad al descubierto de Halil İbrahim Ceylan y en la determinación de acero de Esla Turkoglu. Antes de abordar esta tormenta emocional, les pregunto, alma de este canal, ¿un gran gesto puede reparar un pasado roto o hay finales que se escriben con tinta indeleble? Si disfrutan estas exploraciones cinematográficas de las estrellas que aman, asegúrense de suscribirse a Escándalos de series turcas. Y si desean ser los verdaderos mecenas de este relato y mantener encendidas nuestras luces, el botón de unirse los espera abajo. Su apoyo es el viento que infla nuestras velas. Ahora entremos en la noche deslumbrante que se apagó. Para Halil İbrahim Ceylan, el guión de la víspera de Año Nuevo debía ser sencillo, una vuelta de honor para una carrera sin freno a la vista. El plan era despedir el año y saludar 2026 en la abundancia de Dubái, una metrópolis levantada como promesa ininterrumpida de futuro. La agenda iba a rebosar, una ruta de fiestas brillantes organizadas por la élite global, citas lucrativas con productores, acuerdos que se sellan con un apretón de manos y una mirada, y una estela de flashes destinada a certificar, una vez más, su lugar inamovible en la imaginación pública. Se movió durante las primeras horas de la noche con su seguridad inconfundible, esa elegancia despreocupada que solo aparece tras años de ser el chico de oro. Era el hombre que todos querían conocer, el rostro con el que todos deseaban dejarse ver. Pero cuando el reloj marcó finalmente la medianoche y el cielo estalló en una sinfonía de detonaciones, la farsa dejó de divertirlo. El aislamiento de la fama lo golpeó con la fuerza de un impacto físico. No fue un rostro enemigo ni una frase dura la que lo traicionó. Fue el resplandor frío y azulado que emanó de la pantalla de su propio teléfono. Una foto subida a miles de kilómetros, publicada por la única persona que aún conservaba las llaves de su historia, Esla Turkoglu. Era una toma simple, casi desarmante en su calma. En ella, Esla se veía más serena, más luminosa de lo que el público la había visto en los últimos años. No posaba para revista, sencillamente estaba. Y a su lado, encuadrado con una intimidad imposible de fingir, había un hombre cuyo nombre no conocía la masa. Aquella sola imagen bastó para desarmar la realidad que Halil había levantado con tanto cuidado esa noche. Las columnas de farándula, hambrientas durante el letargo de las fiestas, prendieron fuego al instante. Los titulares parecían escribirse solos: nuevo amor, un comienzo fresco para Esla, ¿quién es el hombre misterioso? Para el público fue un juego especulativo, un rompecabezas para resolver con el café de la mañana. Pero para Halil, de pie en mitad de una fiesta ensordecedora, fue un espejo sin piedad. No leyó solo la imagen, descifró el subtexto que latía bajo los píxeles. La sonrisa de Esla no era la mueca cortés y ensayada de una celebridad en alfombra roja. Era una sonrisa intencional. Era verdad. El pie de foto, medido con sutileza, llevaba un tono de confianza tranquila que lo pinchó como aguja.
Hablaba de una paz a la que él no pertenecía. Quienes estaban cerca notaron un cambio tan evidente que se volvió ruidoso en su silencio. El bullicio se volvió un rumor lejano, la música bajó a un zumbido, y la copa de cristal en su mano se convirtió en un objeto ajeno, pesado e inútil. Lo que debía ser un torneo de ascenso social se transformó en un inventario implacable de su interior. Los millones de luces LED de Dubái fueron incapaces de alumbrar la tormenta que se había levantado en su pecho. Y cuando se derrumba la historia de la vida que creías estar viviendo, lo único que deseas es recuperar el hilo, cueste lo que cueste. Fue entonces, en el caos de las primeras horas del 1 de enero, cuando Alil tomó la decisión que dejó atónitos a todos a su alrededor. Abortó la gira. Los salones exclusivos, los contactos esperando estrecharle la mano, el escaparate perfecto para su marca, todo perdió peso de golpe. Empujado por sentimientos que había sepultado bajo capas de trabajo y logros y armado con una lucidez más feroz que el miedo, entendió que estaba perdiendo el relato. Sobre todo, entendió que no soportaría verlo escurrirse sin intentar la última palabra. Reservó el primer vuelo disponible a Estambul. El trayecto fue un borrón de turbulencias y arrepentimiento. Al aterrizar, ese escenario tan familiar, el aeropuerto, lo recibió sin la complicidad de siempre. Normalmente Alil trata la llegada como un deporte, irónico, con la sonrisa lista como escudo, las gafas negras ocultando el cansancio. Pero esta vez apareció ante los flashes sin armaduras. Era un hombre desenmascarado. Cuando las luces estallaron frente a su rostro, no rescató el chiste habitual. Lo que llegó fue una frase escueta arrancada de una tragedia íntima, entregada a reporteros que esperaban una anécdota vacacional: me duele el corazón, me duele el alma. Nada más. Sin coletillas. Sin estrategia. Sin promocionar una nueva serie. Un hombre midiendo, quizá tarde, el costo infinito de lo que ya había perdido. Este nivel de desnudez emocional es raro en un gremio construido con humo y espejos. Nos obliga a preguntar: ¿es mejor mantener la imagen del invencible o hay fuerza en confesar que estás roto? Quiero preguntar a la familia de escándalos de series turcas: ¿alguna vez han tomado una decisión de viaje desesperada por un corazón partido? Déjenlo en comentarios. Leemos cada historia, y sus experiencias nos ayudan a trazar un retrato más humano de quienes suelen verse como estatuas. Si este relato los está moviendo por dentro, regálenos un me gusta. Nos ayuda a navegar el algoritmo y a llevar estas historias a más personas. Y para quienes deseen ser el sostén de este espacio, el botón de unirse es su pase al círculo cercano. Su apoyo nos permite seguir contando lo que otros prefieren callar. Desde el aeropuerto el teatro público se desvaneció y solo quedó un rectángulo de vidrio, la pantalla del móvil. Alimentado por la adrenalina del arrepentimiento y por la imagen de Esla junto a otro hombre, Alil Ibrahim Ceylan rompió un silencio largo. Hizo lo que muchos hacemos en desesperación, solo que con la presión de una fama nacional sobre los hombros. Le escribió. Fuentes cercanas a la expareja hablan de un mensaje sincero, casi penitente. No fue una exigencia, fue un ruego. Pidió verla en persona. Quería un encuentro para mirar atrás sin excusas, desenterrar lo que se había escondido bajo los años de silencio, remendar donde aún hubiera hilo, o al menos ponerle nombre a sentimientos que jamás murieron del todo. No estaba suplicando volver, estaba pidiendo claridad. Esperó una mano tendida, una seña que confirmara que su historia compartida conservaba alguna moneda de valor. En vez de invitación, llegó un fallo. La respuesta de Esla Turkoglu no fue un juego táctico ni una estrategia de hacerse extrañar. Cerró la puerta con la elegancia irrevocable de quien ya conversó con su pasado y sobrevivió a esa charla. Ella, en los últimos meses había cultivado una nueva versión de sí misma y una paz ganada a pulso, respondió con palabras nítidas y definitivas. Según quienes conocen la letra, el texto decía: para mí esos capítulos están cerrados. El error se comete una vez, repetirlo es una necedad. Empecé el año con una vida nueva. Pasé la página para mí. Hay que saborear esas palabras con calma para medir su impacto: necedad, cerrado, vida nueva. No hubo coqueteo ni pulso. Hubo la firmeza de una mujer que ya hizo su duelo, curó sus heridas en privado y eligió otro camino. Con un solo mensaje no negó un café, negó la posibilidad misma de una secuela.
Para muchos sonó a punto final al final de una novela, puesto ahí para proteger la historia de añadidos indebidos. Para otros, fue una herida dispuesta a reabrirse con 1000 explicaciones. Para Alil, fue un silencio absoluto, un muro helado sin grietas para la aclaración ni el regateo. Las consecuencias de ese no digital no tardaron. Incapaz de conseguir absolución o luz, Alil Ibrahim Zeyan se replegó en un caparazón de silencio denso. Sus perfiles, por lo general activos y cercanos a su base de fans, se apagaron. Incluso sus amigos de siempre lo vieron desvanecerse del ruido, entrar en una cadencia más lenta de balance y reflexión sobre cosas que no estaba listo para compartir. Los comentaristas de la industria, habituados al relato del ganador perenne, susurraron que por primera vez, Alil probó el sabor de la derrota real. Y flotó en el aire un eco obstinado: el error se comete una vez. Como recordatorio áspero, repetía la idea de que Esla había dejado atrás no solo una relación, sino la ansiedad que ese amor específico arrastraba. Mientras él afilaba su silencio hasta convertirlo en coraza, ella aparecía en otra luz. Quienes están cerca de Esla Turkoglu confirman que su alegría de Año Nuevo no fue un espectáculo dedicado a su ex. Nada de locuras de última hora, nada de poses calculadas. Fue el fruto de un trabajo paciente y secreto sobre su propia alma. Ya no quiere vivir mirando el retrovisor, porque entendió, metabolizó y archivó el pasado. ¿Y el hombre misterioso a su lado en la foto? Su identidad permanece celosamente resguardada. No es un humo sembrado para azuzar a la prensa, es una muralla para proteger un comienzo frágil de un foco que lo contamina todo. No hay prisa en su vida ahora, solo hay existencia. Y a veces vivir simple es la forma más elegante de respuesta ante un ayer caótico. Como siempre, el escenario digital se dividió. De un lado, quienes aplauden la determinación de Esla y leen su mensaje como un manifiesto de amor propio. No le debe nada al pasado, dicen. Del otro, los románticos que por años soñaron con verlos juntos otra vez, quienes sostienen que la vulnerabilidad de Alil merece clemencia, que todos merecemos una segunda oportunidad. Pero sus palabras habían quemado la hierba alrededor. El telón parecía caído. Mientras tanto, los de dentro interpretan este tránsito como un giro de guión para Alil. La deconstrucción de la imagen alfa que vistió tanto tiempo como traje perfecto. ¿Es este silencio el valor de quien encara sus demonios o es la parálisis de un arrepentimiento tardío? El mundo del entretenimiento contiene el aliento preguntándose si todo concluirá de veras con un mensaje, o si el tiempo, el mejor narrador, guarda un último giro. Pero por ahora queda una estampa tersa de dos caminos que no se tocan. Esla camina hacia adelante, la mirada clavada en un horizonte de calma y discreción. Alil mira atrás, de pie sobre los restos de un puente que quiso cruzar cuando ya se había desmoronado río abajo. Es un recordatorio duro pero necesario: a diferencia de las series que amamos, hay finales verdaderamente definitivos. No todas las temporadas consiguen renovación. Seguiremos atentos al silencio de Alil Ibrahim Zeyan y al renacer de Esla Turkoglu, escuchando sus pasos, buscando esos detalles que no hacen ruido pero mueven el rumbo de una vida. Y si algún día nos llega un rumor distinto, aquí estaremos para descifrarlo. Por ahora, su historia vive en un libro cerrado colocado en un estante alto. Gracias por acompañarnos en este viaje emocional en escándalos de series turcas. Ojalá este relato les haya regalado una mirada más profunda a las personas detrás de las máscaras. Si creen en el poder de seguir adelante, dejen la palabra estrella en los comentarios. Y no olviden pulsar unirse para apoyar este canal y ayudarnos a traerles los relatos que importan. Hasta la próxima, recuerden cruzar sus puentes mientras aún están en pie. Adiós.